Buenos días, hermanitos, Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio para honra y gloria del Señor. Amén. Así como están en sus casas, vamos a abrir la bendita palabra del Señor en el Salmo 105 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Amén, amén. Salmo 105, del 1 al 5. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Alabar al Señor Jesús, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegre el corazón de los que buscan al Señor Jesús. Amén. Buscad al Señor Jesús y su poder, buscar siempre su rostro. Amén. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito y misericordioso, Señor, te alabamos, bendito Padre celestial, te damos honra y te damos gloria, Padre. Y te damos gracias, bendito Dios, porque nos concedes ese privilegio, bendito Dios, de poder alabar y poder glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Amén. Bendíganos, bendito Dios, con su presencia. Amén. Usted es el invitado especial en cada uno de mis hogares, en los hogares de mis hermanos. Amén. Y en este hogar, Padre bendito, reciba estos cantos, reciba estas alabanzas que traen mis hermanos, bendito Dios, porque son para su honra y para su gloria. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. A continuación, mis hermanos traen unas alabanzas para honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a cantarles una alabanza a nuestro Señor Jesús Cristo para su honra y gloria. Sobre él tú vendrás ningún
Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar los carros del faraón. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Dios me los bendiga, hermanitos. Vamos a cantar una alabanza para honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito es el Rey. Amén. Aleluya. Gloria al Rey. Bendito es Él. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablas Él te puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablas Él te puede oír. Aleluya. Puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe
decir, santo eres tú. Aleluya. Aleluya, Gloria. bendito es el Señor, amén. Aleluya, maravilloso. Bendito su santo nombre. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús, amén. Para honra y gloria del Señor Jesús, amén. Dios me lo bendiga, amén. El momento más oscuro de la noche es poco antes del amanecer. Es entonces cuando rompe la mañana que un nuevo día comienza a nacer. Una inmensa oscuridad hay en la iglesia, donde la apostasía se dejó caer. Es el momento cuando Dios levanta un pueblo con todas sus virtudes y su poder. Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial, Aleluya. donde Cristo y su novia se unirán. Señor, yo quiero estar ahí para decirte que sí, y a la eternidad contigo y a vivir. Señor, yo quiero estar ahí para decirte que sí, y a la eternidad contigo ya vivir. Para la honra y gloria del Señor Jesús el Cristo. Quiero entonar esta alabanza para honra y gloria del Señor Jesús el Cristo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia.
la honra y gloria del Señor Jesús. Que Dios nos los bendiga. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a cantar esa bonita alabanza. Ese corito, hay momentos tan especiales. Amén, amén. Hay momentos tan especiales junto a ti, Jesús. Hay momentos tan especiales junto a ti, Jesús, en donde puedo sentir tu presencia, en donde puedo recostarme en ti, en donde puedo yo tomar de tu amor, en donde puedo sentir tu presencia, en donde puedo recostarme en ti, en donde puedo yo tomar de tu amor. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a abrir la bendita palabra del Señor y vamos a ir ahí al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 12. Versículo 12 solamente, amén. Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Y luego ahí mismo en Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Amén. Crónicas 20, 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Amén. Ahí mismo en Crónicas, segunda de Crónicas, solo ahora el capítulo 7 y el versículo 14. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Oremos. Padre bendito y misericordioso, Señor, Sí, Rey. estamos agradecidos, Padre, porque tú nos has guardado, nos has Amén. proveído, bendito Dios, y nos has sustentado, Padre Santo. Amén. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el invitado especial. Habla a través de este inútil siervo, Padre bendito, y que este alimento sea para bendición de mis hermanos, Padre Santo. Amén. Te lo pido humildemente en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Amén, amén. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Puede Gloria a Dios. sentarse allá en sus hogares. Bendito es el Señor. Amén. Vamos a estar meditando, bendito es el Señor. Amén. En estos hermosos textos de la bendita palabra del Señor. Amén. Y en este mensajito que yo he titulado, El pueblo de Dios en tiempos de pandemia. Bendito es el Señor. Usted lo sabe, mire. El pueblo de Dios en tiempos de calamidades, Dios trajo un mensaje para su pueblo. En tiempos de tribulación, Dios trajo un mensaje a través de sus profetas. Amén.
Y esos mensajes quedaron plasmados en la bendita palabra del Señor. Por otro lado, hubo momentos en que Dios trajo calamidades sobre su propio pueblo, con la intención de que de limpiarlos, de santificarlos y que enderezaran sus caminos y regresaran al camino de Dios. Amén. No hay duda de que Dios nos está diciendo algo, bendito es el Señor, amén. Amén. Usted lo ha oído, terremotos, grandes pandemias, guerras de nación contra nación, arenas que vienen desde allá del desierto de Sara, y bueno, una serie de calamidades que están pasando. Es Dios que le está hablando al pueblo, amén. Bendito es el Señor. Dios nos está dando, amén, un mensaje de arrepentimiento, pero también un mensaje de esperanza y de consuelo, amén. Amén. Ambos mensajes fueron predicados por los profetas en la antigüedad, ¿ve? Y sin embargo, hoy día muchas iglesias llevan mensajes, hasta cierto punto, mensajes hipócritas. ¿Por qué? Porque ocultan muchas verdades de la palabra de Dios. Amén. Verdades que están plasmadas en la Biblia. Amén. Porque de hablar la verdad, pues todas esas iglesias se quedarían vacías, ¿ve? Por eso es que no les hablan la verdad. Y Dios no ha pasado por alto su palabra. Amén. Como dice Hebreos 13:8, que Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿ven? Amén. Así como predicaban los profetas de la antigüedad, así los siervos del Señor debemos de estar hablando la verdadera palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito es Él, amén. Hoy día, usted lo sabe, grandes problemas económicos están atravesando los países del mundo, especialmente aquellos países donde imperaba la corrupción. Eso también se reflejará en la economía personal de cada una de las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, administrar el gasto, no salirnos del presupuesto, pues va a haber mucha dificultad económica. Muchas personas se quedaron sin empleo, amén. Y al no tener ingresos esas personas, mire, se van a dedicar a ¿qué? Pues a robar y a hacer cosas totalmente fuera de la bendita palabra del Señor. Entonces vendrán tiempos más difíciles, amén. ¿Y qué nos está diciendo Dios en este mensaje? Que es tiempo de clamarle al Padre Celestial, que es tiempo de doblar nuestras rodillas y de enderezar nuestros caminos y de tomar a Dios por su bendita palabra, amén. 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 Hoy día, mire las cifras estadísticas, dicen que hay más de 9,5 millones de personas contagiadas en todo el mundo por esto del coronavirus. Ya se tiene un conteo de más de 483,000 muertos. Y se estima que dejará una cifra superior a los 800,000 muertos. Amén. Aquí en México, mire, ya rebasamos los 200,000 contagiados y más de 24,000 muertos. El número de casos y la rapidez con que se contagia este virus ha motivado a distintos gobiernos a tomar medidas verdaderamente extremosas, como el paro de toda actividad comercial, agrícola, industrial. Todo eso quedó detenido, quedando únicamente las actividades esenciales como son los hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y expedición de combustibles, ve. Y ya 90 días, más de 90 días de esa total detención, se han empezado a activar algunas actividades, implantando estrictas medidas establecidas de control sanitario, ve, para el control de esta pandemia, pero todavía no lo han podido detener, amén. Sigue la pandemia, amén. Amén. Pero bueno, yo le quiero decir, siempre han existido las pandemias. Esto no es algo nuevo. Ahí por el siglo XIV hubo una famosa pandemia llamada la peste bubónica o la peste negra. Ahí por los años 1347 a 1490, que dejó más de 200 millones de personas muertas, en una población que no tenía el número de habitantes que tenemos hoy. Mató a un tercio de la población, o sea, un 25% de toda la población.
Amén. Hoy día la tasa de letalidad del virus, de este COVID, anda entre un 8 y un 10%. Amén. Pero ¿dónde comenzó esa pandemia de la peste bubónica? Bueno, esa peste comenzó allá en la ciudad comercial de Cafa, actualmente llamada Fedosia, allí en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Ahí estaba establecido un ejército mongol. ¿Pero qué es la peste bubónica o la peste negra? Es una pandemia producida por un bacilo, por un virus que se encontraba en las pulgas de las ratas. Y entonces esas pulgas, cuando picaban a las personas, pues se iba contagiando, ¿ve? Y los que se encargaron de regarlo por todo el mundo, pues fueron los marineros. Ellos lo llevaron de lugar a lugar. Entonces las plagas o las pestilencias siempre han azotado la humanidad por siglos. Y no ha respetado raza, ni situación económica, ni sexo, ni edad. En los tiempos del Señor Jesús las llamaban pestilencias. Muchas de ellas traídas por Dios mismo sobre el pueblo de Dios. Ese pueblo hebreo, como el pueblo cristiano, se encontró en medio de dichas pestilencias, si no fueron inmunes a las dificultades que estaban llevando sus vidas a su alrededor. De modo que ese pueblo que es cristiano siempre ha estado ahí para figurar como punta de lanza en las circunstancias de mayores peligros. Porque hay un grupo pequeño que ha entendido bien el segundo mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos olvidar, ¿ve?, que en los tiempos del Antiguo Testamento Dios utilizó grandes profetas para ayudarles a ellos a entender ese pueblo, las circunstancias calamidosas que estaban ocurriendo, que era el fruto de la mano de Dios obrando. Bendito es el Señor. Amén. Escuchemos lo que Dios dice a través del profeta Oseas. Pero antes tendríamos que entender cómo estaba ese pueblo, ¿ve? En el pueblo hebreo había un gran optimismo, había una gran prosperidad financiera, y eso trajo un aumento de la avaricia. Eso produjo una hipocresía religiosa y un sentido de falso de seguridad. Así estaba en las condiciones del pueblo de Dios. Ven, el pueblo estaba creyendo en Dios, pero no estaba viviendo la bendita palabra de Dios. Amén. No respetaba los mandamientos, y por eso Dios les habla a través de este profeta Oseas. Amén. Como está pasando hoy, usted le pregunta a la gente, a cualquier gente del mundo, y le dice, sí creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Amén. Pero no viven la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Entonces Dios desde luego está diciendo algo. Amén. Entonces vayamos ahí al libro de Oseas. Bendito es el Señor. Oseas 4. Oseas 4. Capítulo 4, versículos 6 al 10. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Oseas 4. Amén. Versículo 6 al 10. Dice la bendita palabra del Señor. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdocio, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que está pasando hoy día, hermanos. Amén. Mucha gente del mundo está dedicada a sus actividades, a sus cosas del mundo. Pero tuvo que detener todo eso. ¿Por qué? Por mandato de Dios. Amén. Porque esta pandemia no está respetando sexo, edad, ni profesión, ni nada por el estilo. Amén. A una ciencia médica, hermano, han muerto muchos médicos, enfermeros y gente que auxilia ya en esas actividades. Amén. No se escapa nadie. Amén.
Amén. Nosotros servimos a un Dios vivo, amén. Un Dios bueno, un Dios amoroso, pero es un Dios de justicia, bendito es Él. Amén. Y este profeta, bendito Dios, es lo que dice. Dios habla a través de él, amén. También el profeta Amós habla cosas que Dios hizo en ese momento, ve. Debido a las circunstancias en que se encontraba ese pueblo, amén. Vayamos allá al libro del profeta Amós, amén. Capítulo 4, versículos 6 a 9, amén. ¿Qué dice? Amén. Del 6 a 9, capítulo 4, 6 a 9. Dice la bendita palabra del Señor, amén. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice el Señor Jesús. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor Jesús Cristo. Amén. No volvieron a Dios, siempre estaban viviendo su tipo de vida, amén, como lo hace la gente hoy, amén. El pueblo se había vuelto tan insensible, ya se habían acostumbrado a vivir dándole la espalda a Dios. Y el estilo de vida similar a aquellos que no le conocían, amén. ¿Y qué pasó? Que fue el pecado lo que hizo lo que muchos hacen. Adormeció su conciencia, convenció la mente mediante la racionalización y terminó esclavizándola a su voluntad. Hoy día nosotros nos encontramos frente a un enemigo microscópico, numeroso, silentes, que en unas cuantas semanas ha puesto al mundo de cabeza abajo. Amén. Y pensar que todavía estamos a la mitad de la pandemia, ¿ve? Es sumamente penoso que en los últimos días hayan muerto más de 200,000 personas, amén. En todo el mundo, bendito es el Señor, quizás más. Déjenme ver las cifras que ya anoté por acá. Bendito es el Señor. Más de 483,000 personas han muerto, bendito es el Señor. Pero bueno, mire, si queremos tener un panorama mundial, no podemos olvidar, amén, que en ese mismo periodo, estamos hablando de 90 días aproximadamente, en ese tiempo hay más de 765,000 niños que mueren de hambre, amén. Esto es según la UNICEF. O sea, un niño cada 10 minutos está muriendo. Frecuentemente Dios ha propiciado, ha permitido en ocasiones, y lo ha mandado al mundo, ve, para que el incrédulo conozca, para llamar al pueblo de Dios a santificarse, bendito es el Señor, y enderezar sus caminos, bendito es Él. Yo creo que si nos dedicáramos solamente a predicar consolación, y dejáramos a un lado las mejores oportunidades, y llevar al pueblo de Dios a la reflexión y a la santificación, yo no creo que sería justo, bendito es el Señor, amén. Ciertamente los males del mundo son muchos, grandes, numerosos, abrumadores. De hecho, son tan grandes que nosotros no sabemos muchas veces ni qué hacer. Tampoco sabemos qué hacer con la pandemia, ¿ves? Pero Dios sí sabe, amén. Sin duda alguna que Él sí sabe. Amén. Entonces tendremos que recurrir a Dios. La comunidad médica está luchando por salvar la vida de tantas personas irresponsables que no se cuidan, bendito es el Señor, de tanta persona contaminada. Y han dado una serie de recomendaciones y restricciones para evitar la propagación de este virus. Muchos están en pánico frente a este enemigo microscópico, ante las enormes amenazas que el mundo enfrenta. Amén. Los moabitas, amonitas y meunitas habían hecho un pacto para ir en contra de Israel.
El rey de Israel era Josafat en ese tiempo. Y entonces cuando Josafat se entera de esta noticia, de que esta gran armada viene para invadirlo, amén. Escuche lo que dice Segunda de Crónicas, vayamos a Segunda de Crónicas 20, capítulo 3 y 4, amén. Bendito es el Señor. Segunda de Crónicas 20, 3 y 4. Y entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar al Señor Jesús, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor Jesús, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda al Señor Jesús. Amén. Mire, Josafat tuvo miedo, hermano. Pero en vez de correr, miren lo que él hizo fue buscar refugio. ¿En quién? En Dios, en el Señor Jesús. Amén. El temor de Josafat, pudiéramos decir que es similar, al pánico de los cristianos y los no cristianos que estamos experimentando hoy ante esta invasión de este coronavirus. Amén. El ejército de Josafat vio que era visible. Tenía miles de soldados. El ejército estaba en contra de nosotros, ven. Este virus está contra nosotros, es invisible. Tiene trillones de invasores, ¿ve? No se ve. Él sí veía a esos soldados, amén. Y ahora note lo que Josafat hizo con su temor. Se puso a buscar ayuda ante el Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Una de las cosas buenas que las dificultades hacen y que nos empujan a buscar a aquel que controla la tribulación, aquel que controla la molécula del universo y de cada microbio que está alrededor y que nos pudiera invadir, es el Señor, amén. Pero note, Josafat se puso a buscar al Señor. No solamente eso, se puso también a orar y a ayunar, amén. Porque con toda probabilidad, si Josafat no se ve al frente de tal invasión, no se hubiera propuesto buscar al Señor como lo hizo, ni tampoco él hubiera proclamado ayuno, amén. Pero Josafat lo hizo de forma individual, pero también lo hizo, amén, con toda la comunidad, bendito es el Señor, porque era la comunidad completa de su pueblo, amén. Amén. Ahí mismo en el versículo 5 y 6 de Crónicas, él dice: y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor Jesús, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor Jesús, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. Josafat, mire, tenía la invasión de frente, pero él empieza reconociendo al Dios de los cielos. Él no iba a poder con todos esos ejércitos, amén. Pero él lo que sí conoce es al Dios de los cielos, a la grandeza del Dios, la soberanía de Dios, al poder de Dios, amén. Amén. Y el hecho de que nadie puede resistir al propósito de Dios, amén. Aleluya. Bendito es el Rey, amén. Gloria. Y veas, mire, seguimos leyendo, amén. En el versículo 20, versículo 9, siempre de Crónicas, amén. Dice su bendita palabra: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Amén. Amén, bendito es el Señor. Si viene espada, bueno, eso significa guerra, ¿ve? Si viene juicio, ¿de dónde viene el juicio? De parte tuya. De manera que si viene una guerra, yo voy a ir. Y si viene un juicio, es a ti a donde yo tengo que ir, amén. Y si viene una pestilencia, ¿qué es eso? Una pandemia. ¿Ve? Es ahí a donde vamos a correr. Si viene una hambruna como fruto de las condiciones económicas posteriores,
Es a ti a donde vamos a ir y no vamos a parar. A Dios, amén. Tenemos que recurrir a Dios, bendito es Él. Amén, amén. Escuche lo que Josafat dice. Él no dice, vamos a hacer esto, porque tú nos debes, porque nosotros lo merecemos, porque nosotros hemos orado, y porque sé que tú respondes. Pero él dijo, porque yo sé que tu nombre está sobre esta clase, sobre esta casa, sobre la iglesia de Cristo, amén. Él tiene nombre. De tal manera que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer en honor de su propio nombre, amén. Amén. Y Josafat se entiende eso, amén. Y es como que Josafat está diciendo, nosotros conocemos que somos el pueblo del Señor. Y los pueblos que están afuera van a estar observando cómo vamos a nosotros a reaccionar ante esta pandemia, ve. Nosotros venimos delante de ti, amén, reconociendo o pidiendo que hagas algo por tu nombre, bendito nombre, amén. Amén. Y eso es algo que debemos de recordar, amén. Y finalmente estas son las palabras de Josafat, amén. Al versículo 12, bendito es el Señor, siempre de Crónicas 20, bendito es Él, amén. Crónicas 20, 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros. Amén. No sabemos qué hacer, ve. Confesamos nuestra fragilidad, nuestra debilidad y confesamos hasta nuestro temor, bendito es Él. Pero te vamos a decir algo, Dios. En medio del ayuno, quizá cubierto de silicio, de ceniza, como ellos acostumbraban a hacer, de una forma externa de exponer y de expresar, y supuestamente estaba incurriendo internamente. La actitud de regocijamiento y de oración, amén. Pero es vital. El pero introduce el contraste y la solución, ve. Nuestros ojos están vueltos hacia ti. Gran ejército visible, intimidante, que los incapacitó, lo cual ellos no tenían la fortaleza. Los intimidó y Josafat dice, pero hemos hecho una cosa, hemos dejado el temor y no nos vamos a llenar de temor porque nuestros ojos están vueltos hacia ti. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nuestros ojos deben de estar fijados hacia el Señor. Amén. Respetamos los lineamientos y las condiciones que marcan. Pero no debemos de estar temerosos. ¿Por qué? Porque sabemos que el creador de todas las cosas es el que puede crear y es el que puede quitar ese virus. Amén. Nuestra invasión de hoy es microscópica y tiene la capacidad de destruir más vidas que el ejército que venía contra Josafat. El pueblo hebreo no tenía fuerzas para enfrentarse ahí contra... el pueblo de Josafat no tenía la fuerza para enfrentarse a ese gran ejército. Amén. Josafat. De la misma forma, amén, que si todas las naciones poderosas con todos sus recursos no pueden hacer nada ante esta pandemia, no la han podido controlar. Amén. Todavía están buscando ahí las vacunas para poder tener un control de esta pandemia. Así que el ejército de Josafat no sabía qué hacer. La comunidad internacional no sabe qué hacer, ¿ve? Y menos con los pleitos en que traen las naciones. Usted sabe que la nación más poderosa dijo que no le va a dar recursos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque lo traicionaron, le jugaron chuecos. Que porque no informaron lo que China estaba haciendo. Mire, en lugar que exista una armonía y una forma de que esto se solucione de la mejor manera, no está peleando allá. Amén. ¿Cómo va a venir ese gran consuelo, esa gran ayuda que Dios puede dar? No puede ser, así no opera, Dios no obra así, amén. El pueblo de Dios, pequeño, lo que dice la Escritura, en el Antiguo Testamento tuvo que enfrentar enemigos numerosos. Y en ocasiones lo hizo huyendo y no enfrentándose. Amén. No le fue bien, pero en otras ocasiones supo buscar a Dios y obtener victoria, ¿ve? Amén. Y eso es justamente lo que ocurrió con Josafat. Dios le dio la victoria en contra de esa invasión.
Y la expresión de nuestros ojos están vueltos hacia ti, ¿ve? En cierta manera lo que implica es que nosotros estamos confiando en Él, en su poder, en su fidelidad, ¿ve? Para con los suyos, en su amor para con nosotros. Y nosotros reconocemos que Él podía hacerlo, bendito es el Señor. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Amén, sin duda. Entonces solo tenemos que confiar en Dios, amén. Amén. Bendito es el Señor, amén. Dios escuchó la oración de Josafat, ¿ve? La actitud de humillación de Josafat. Entonces Dios quiso salvarlos. Y entonces la pregunta es para nosotros. La expresión, tenemos nuestros ojos vueltos hacia Él. ¿Cómo hacemos eso? Ante la circunstancia que nosotros estamos viviendo, ¿cómo nosotros volvemos nuestros ojos a Dios? Ciertamente los hijos de Dios han estado andando por caminos diferentes, muchas veces de oscuridad, de falsedad, de doble moral y de todo tipo de iniquidad. ¿Ve? ¿Cómo volvemos al camino de la luz? Amén. Segunda de Crónicas siempre, 27:14, veamos qué dice. Bendito es el Señor, amén. Y ahí estaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Batanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Esta promesa de Dios le fue dada al pueblo de Israel. ¿En qué? En una ocasión en particular. Con una promesa particular que se iba a cumplir de esa manera, porque así Dios lo había decretado. Amén. Y no necesariamente este versículo se aplica a todas las naciones. Tiene que haber un requisito. Amén. Sin embargo, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios es verdadera. Amén. Amén. Este versículo necesariamente, mandatoriamente, obligatoriamente, tiene que tener aplicación para nuestros días. Pues si no, no hubiera valido la pena dejarlo ahí. Amén. De hecho, a nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento que las cosas que fueron registradas en el Antiguo Testamento se dejaron para nuestra enseñanza. Amén. Amén. De la manera entonces que este versículo tiene que haber enseñanza para nosotros. Amén. Bendito es el Señor. Vayamos ahora a ver a Segunda de Crónicas 7, 12 y 14. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Y apareció el Señor Jesús a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaron mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén, bendito es el Señor. Dios le estaba hablando a Salomón, ¿ve? Le estaba dando respuesta a la oración de Salomón. Amén. Dando el pacto de fidelidad dado a Abraham, Isaac y a Jacob, esto también tiene aplicación para nuestros días. Amén. Si yo hiciera todo eso y resulta que mi pueblo lo entiende, amén. Y yo soy aquel que controla todas esas circunstancias y mi pueblo se humilla, invoca mi nombre y buscar en mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces Salomón, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Vea usted, oren, me buscan, se arrepienten, amén. Yo escucho y yo sano. Ahí está la promesa de Dios. La confrontación primero, se arrepiente y luego yo sano. Ve, era la segunda vez que Dios le hablaba a Salomón. Y en esta ocasión Salomón, amén, yo decidí enviar calamidades sobre mi pueblo, incluyendo pestilencias.
Amén. Y mi pueblo tiene una forma de cómo puede responder, bendito es el Señor, de nuevo a la nación de Israel. Si uno ha hecho promesas a naciones enteras, pero quiere decirte detrás de estas palabras, hay principios extremadamente valiosos. En primer lugar, Dios se dirige a un pueblo en particular, y ese pueblo lo identifica en una forma muy especial. Es un pueblo sobre el cual se invoca su nombre. Es un pueblo que el Señor Jesús ha escogido. Y la razón por la que Dios está diciendo que es un pueblo sobre el cual se invoca su nombre, no solamente por el pacto que Dios ha hecho con ellos, sino por el hecho de que muchas de las cosas que Dios iba a hacer, primeramente sobre ellos, porque se invocaba el nombre de Dios. En otras palabras, Dios había invertido la integridad de su nombre sobre ese pueblo. Amén. Amén. Bueno, hoy día si nosotros fuéramos a señalar un pueblo sobre el cual se invoca el nombre de Dios, en que Dios ha invertido su nombre, no es una nación, no es una iglesia, ve. Es la iglesia del Señor Jesús, ve. Y una de las razones por que la iglesia del Señor Jesús tiene que caminar en integración, porque cuando no lo hace, compromete la integridad del nombre de Dios, ve. Y ante el mundo que lo desconoce. Amén. Como decimos, nosotros somos cristianos. Amén. Y nosotros estamos dando un pésimo testimonio. Lo que se pisotea es el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios no se va a dirigir a la sociedad que no sea Dios. ¿Por qué? Porque ellos no invocan el nombre del Señor. Porque para empezar, si esas personas fueran a orar primero, lo primero que tendrían que pedirle es arrepentimiento para su conversión, para aceptación de esta bendita palabra del Señor. Y de ahí en adelante pedir en el nombre del Señor Jesús y a través de Él. Amén. Amén. Pero cuando ellos están invocando otros nombres, cuando ellos están invocando santo, pero Dios no puede obrar de esa manera, hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Pero cuando Dios se identifica con un pueblo y que es una persona sobre el cual Él ha invertido la integridad de su nombre, porque Él espera que tú y yo lo honremos de la misma manera. Amén. En ocasiones Dios va a hacer algo por su pueblo. Amén. David entendió eso. Amén. Por eso es en el Salmo 23, David escribe: Él restaura mi alma y me guía por sendos de justicia por amor de su nombre. Amén. Bendito es el del Señor. David sabía su caminar, ve. David sabía que no andaba bien. Y sin embargo, él aún así dice que Dios le había restaurado su alma. Y la única razón que yo encuentro por la cual ha hecho eso es por amor a su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su nombre sobre mí. Bendito es el Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, amén, ese pueblo de Dios con menos revelación llegó a entender verdades que nosotros como iglesia necesitamos entender hoy. En otro momento, más tempranamente, cuando Josué estaba en la campaña de conquistar la tierra prometida, el pueblo hebreo había venido de ganar batalla tras batalla. Amén. Había una orden de entrar en el pueblo de Jericó. Había una orden de parte de Dios de no tocar nada de lo que había ahí. Tú vas a destruir todo de ese pueblo y no vas a tocar nada, no te lleves nada. Esa era la orden que Dios le había dado a Josué. Ven. Pero salió por allá el corazón avaro de acá. Salió a relucir. Y entonces él tomó un lingote de oro y un manto babilón. Y entonces a la próxima batalla perdida, derrota. A la siguiente batalla perdida, derrota. Oye, Josué sabía que algo estaba pasando, ve. Porque tú no puedes ganar cuando nosotros estamos en pecado, hermano. Amén. Tienes que, si tú has hecho algo incorrecto, tienes que restaurar inmediatamente con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando el nombre del Señor si nos decimos cristianos. Amén. Él es amoroso, pero si tú te arrepientes, Él te perdona.
Amén. ¿Por qué? Porque hay una sangre preciosa, una sangre preciosa y un hombre ahí que intercede por nosotros. Amén. Y Josué sabía que el pueblo estaba en problemas. Josué sabe que él no tiene ahora un lugar donde orar, ¿ve? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que nos ayude? Cuando Dios nos dijo que no tomásemos nada de ahí. Y Acán había pecado, ¿ve? Uno de ustedes pecó, el pueblo entero pecó. Bendito es el Señor. Bueno, estoy enfatizando este hecho por la manera en que Josué pidió en medio de ese pecado. Amén. Josué 7:9. Amén. Vayamos ahí, a esa escritura. Josué 7:9. Bendito es el Señor. Pero en pecado, hermano, Dios no nos va a bendecir. Amén. Bendito es el Señor. Josué 7, el versículo 9. Bendito es el Señor. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Bendito es el Señor. Los cananeos y los habitantes de la tierra van a venir y van a borrar nuestro nombre. Pero ¿sabes? Si uno borra nuestro nombre de la tierra, se fue tu nombre. Porque el único pueblo sobre el cual se ha invertido tu nombre somos nosotros. Bueno, Josué llamó una gran convocatoria entre el pueblo, amén. Y dijo, alguien pecó. Y era Canito el que había pecado. ¿Agarraste algo de Acán? Sí, un pequeño lingotito de oro, un manto babilónico. Bueno, pues ya saben lo que van a hacer con Acán. Amén. Te lee ahí la escritura, qué hermoso es. Cómo terminó su vida Acán. Bendito es el Señor. Pero la pregunta es esta. ¿Qué va a hacer Dios por causa de su nombre? Amén. Dios ha invertido su nombre sobre la iglesia. Y sobre la iglesia de nuestros días, ve. Y quizás a lo largo de la historia, los líderes han cometido diferentes tipos de pecado. Han abrazado doctrinas falsas y la han predicado. Pudieran ser acusados de mal manejo financiero. Han sido acusados, y lo hemos visto internacionalmente, de inmoralidad sexual y de todo tipo de cosas. Entonces nosotros tendríamos que ir ante Dios y humillarnos y decir, Señor, ciertamente hemos pecado. Pero ¿qué harás tú para limpiar tu nombre? Bendito es el Señor. La iglesia ha dejado caer el nombre de Dios desde los púlpitos, en la predicación, en el estilo de vida de sus líderes, en el tipo de vida de las ovejitas, en la liviandad de la adoración y en la santidad del nombre de Dios ha sido dejado caer. Amén. Pero es mi impresión de que Dios está haciendo algo en el mundo, ve. No solamente a nivel de sociedades, sino a nivel de su propio pueblo. Muchos pueblos están hoy cerrados, muchas iglesias están cerradas, amén. Pero ciertamente Dios nos ha permitido a través de este medio, amén, proclamar la verdad y llevar el alimento para su pueblo, amén. Amén. Bendito es el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Lulia y Iván que nos ayudan, bendito es el Señor. El diablo cerró las iglesias, pero Dios abrió una iglesia en cada hogar. En cada hogar de mis hermanos. Dios me lo bendiga. Amén. Bendito es Él. Amén. El diablo nos apartó de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, de nuestros amigos y compañeros. Pero de lo único que no ha podido hacer ese puerco diablo es el amor que tenemos nosotros hacia Dios. Amén. Porque es ahí donde nosotros aplicamos ese gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bendito es el Señor. Amén. Amén. Y Él, hermanos, Él está Aleluya. con cada uno de nosotros. Él está en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares. Bendito es el Señor. Amén. Amén. En los tiempos del profeta Malaquías, ¿bien? Quiere decirle,
Hubo un tiempo cuando el pueblo había dejado caer el nombre de Dios. Bendito es el Señor. Vayamos allá al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 10. Amén. Malaquías capítulo 1, versículo 10. Amén. ¿Qué dice la bendita palabra? Dice Malaquías 1:10. Amén. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor Jesús de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Bendito es el Señor. Amén. Mira, el Señor no estaba complacido con lo que estaba sucediendo, ¿ve? Por eso es que Él dice que apareciera alguien para que cerrara las puertas del templo. ¿Por qué no estaba? Porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, ¿ve? Yo no sé si esas dos circunstancias de aquel entonces y estas son paralelas. Yo creo que este es un buen momento para meditar y para reflexionar. Amén. Si pensamos en las verdades ahí que, como dice en 2 de Corintios 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaron mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un buen punto de comienzo. Amén. Porque es ahí donde Dios comienza a hablarnos, bendito es el Señor, de cuál pudiera ser nuestra actitud ante estas circunstancias calamidosas. Vimos el ejemplo ahí de Josafat, cómo él proclamó un ayuno, y es una manera de cómo el pueblo hebreo supo humillarse en la antigüedad. Es lo mismo que dice 7:14 de Crónicas: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Por eso es que debemos de arrepentirnos, bendito es el Señor, de nuestro orgullo. Nos arrepentimos de ser algo que no soy, de proclamar una cosa que no vivo. Nos arrepentimos de afirmar en nuestros labios lo que realmente mi corazón no siente. Nos arrepentimos incluso de vivir a veces con una máscara frente al mundo que oculta mi verdadera personalidad. Amén. Pero eso Dios lo sabe. Si Dios es el que conoce todas las cosas, a Dios no se le puede ocultar nada. Amén. En tiempos de aislación y en tiempos de cuarentena, yo creo que son tiempos excelentes, propicios para la meditación, para la reflexión y para la humillación delante de Dios. Para tomar verdades que nuestro corazón conoce, pero razones que ha querido desconocer en su negación y que ha logrado incluso ocultar ante el mundo. Pero Dios ha podido ver todo el tiempo, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Entonces, a través de circunstancias dolorosas, Dios comienza a destruir nuestro orgullo. Y la manera de cómo lo hace, si nosotros no pensamos de esa manera, vamos a pasar por alto ese tiempo precioso. ¿Cómo lo hace Dios? Dios comienza a enseñarnos cuán frágil somos, cuán vulnerables somos, qué tan indefensos somos ante un virus microscópico capaz de hacer más daño que muchas armadas de las naciones más poderosas. ¿Cuánto temor experimentamos? Amén. Yo pudiera experimentar temor y pánico, ve, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Pero cuánto temor experimentamos ante un enemigo que en esencia va a terminar eliminando 1 o 2 vidas de cada 100, eso es lo que dicen las estadísticas. Bendito es el Señor. La realidad es que el orgullo es fácilmente intimidable. No sé si usted lo ha visto en su vida, ve. En la medida en que se encuentra a mayor orgullo, mayor intimidación por razones de que quizás puede explicar. Amén. Lo único que le da seguridad al orgullo es sentir el control de todo, el dominio, sus circunstancias de lo que está a su alrededor. Pero cuando estamos perdiendo ese control, entramos en ansiedad. Y la razón es que vemos grandes filas en los supermercados, no solo en este país, en muchas partes del mundo, muchas naciones, vaciando los estantes del supermercado, a tal punto que ni papel sanitario ha podido encontrar. Yo no sé qué relación tenga el papel sanitario con el virus, pero así sucedió. Amén, hermanos. Amén. Quizás el temor de acelerar los intestinos o algo así, pero no lo sé.
Pero ese virus ataca a todas las personas, especialmente a los ancianos, las personas enfermas, los hipertensos, los obesos, diabéticos, personas con problemas del corazón, asmáticos, bendito es el Señor, amén. Y para variar, hasta esa nube de polvo, de arenas que vienen del Sahara. Personas asmáticas hoy tienen que cuidarse más que nunca. La característica número 1, mire, del orgullo no es la oración. De ahí que primero se humille y luego ore. La primera característica del orgullo es su control, la manipulación, su maquinación, su autoprotección, su justificación, su autodependencia, su independencia. Ve, en vez de hacer las cosas comunitariamente, lo hace en forma individual. Las pandemias son excelentes para retirarnos, revisar, hacer meditación, oración y pedir, bendito es el Señor. Y pedir no tanto que Dios se lleve el virus tan rápido como Él pueda, sino que lo retire sin que las circunstancias hayan producido en nosotros el fruto que Él quiso ver en primer lugar. Si la pandemia hoy está en nuestro mundo, es porque Dios así lo quiso. Amén. Y Él espera un resultado. Él no espera que seamos los mismos después de esta pandemia. Amén. Amén. Entonces nosotros comenzamos a pedir, en nuestra condición interior, orar por las condiciones de los líderes, bendito es el Señor. No solamente los cristianos, sino los líderes de todas las naciones que ha puesto sobre nosotros. Y que también no han caminado bien. Para orar por nuestras ovejas desviadas. Para orar por gente que aún no le conoce. Que necesite entrar al reino de los cielos. Bendito es el Señor. Amén. Piensa en un momento cada día. ¿Cuántas personas que aún no le conocen? De personas que escuchan el Evangelio y no dan respuesta. ¿Y qué prefieren? Pues irse al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Miren, el mayor peligro de la humanidad, hermano, no es un virus microscópico. El mayor peligro de la humanidad, hermano, se llama incredulidad. Amén. Por eso el profeta de Dios escribió ese hermoso mensaje, el Espíritu Santo a través del profeta. Amén. La incredulidad no estorba a Dios. Bendito es el Señor. Y eso se ha vuelto viral y ha afectado al mundo entero. Entonces Dios nos llama en Crónicas 7:14, que nos humillemos, que oremos y que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús. Y entonces Él nos dará respuesta. Bendito es el Señor. Amén. ¿Qué dice Dios acerca de la oración? Dice el profeta de Dios en el mensaje de Bartimeo el ciego. Amén. Miren, saben, estar a solas tiene algo especial. Muchas personas no oran hasta que vienen a la iglesia. Muchas personas piensan que el único lugar para orar es en la iglesia. Pero la Biblia dice que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas. Pues cuando nosotros estamos a solas, normalmente oramos diferente a como lo haríamos si oramos en la iglesia. Es la oración en secreto de la que Jesús habla, diciendo: entrar vosotros a un closet en secreto y cerrar la puerta. Y cuando lo hayas hecho, orad a vuestro Padre, quien ve en secreto, y Él, que ve en secreto, te recompensará en público. Y cuando oramos así, parece ver algo en la oración que saca toda la hipocresía. Parece ser que entramos en una mejor conexión con Dios. Estando a solas, y ha habido muchas ocasiones en mi vida, como tal vez en la vida suya, en la que usted tiene que estar a solas con Jesús de vez en cuando. Amén. Bendito es el Señor. Y entonces, miren, muchas veces pensamos que las cosas que más deseamos las intercambiamos por cosas que son agradables a su voluntad. Y eso lo hacemos en el nombre del Señor, acompañado de arrepentimiento de pecados, y entonces conocemos su gran misericordia. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia, bendito es el Señor. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios. Aquellas cosas que nosotros anhelamos, que queremos. Amén, con una confesión de nuestros pecados, reconociendo agradecimiento de sus misericordias. La oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe. Y no logra nada a menos
que la fe sea su compañera inseparable. Amén. Por eso, mire que dice Santiago, vayamos al libro de Santiago, amén. Capítulo 1, versículo 6. Amén. Bendito es el Señor. Santiago. Capítulo 1, versículo 6. Amén. Dice la bendita palabra. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. El que pida, pida con fe. Amén. Más adelante dice, pida, pero pida en abundancia, porque si duda, no recibirá nada del Señor. Amén. Y la oración tiene que ir acompañada de fe. Y no logra nada a menos que la fe sea su compañera inseparable. Amén. Estos son tiempos para cultivar la fe, para cultivar la confianza en Dios. Son tiempos para motivar la oración. Son tiempos para cultivar la fe y para poner toda nuestra confianza en Dios, quien controla todos los microbios, bichos y todas las cosas fueron creadas por Él. Ve, aún antes de que el mundo cayera en pecado, bendito es el Señor. Todo esto para mantener el equilibrio del ecosistema. Pero lamentablemente después de la caída todo se volvió adverso para nosotros. Nosotros nos volvimos adversos contra el mismo hombre. Los animales se volvieron adversos contra nosotros. Los microbios se volvieron adversos contra los animales y contra nosotros mismos. Están en resillas, si pudiéramos decirlo. Pero el Creador los trajo. Amén. Por eso es que Él dice en Crónicas: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Amén. Pero ¿cómo buscamos el rostro de Dios? Solo cuando estamos en dificultades, mientras no nos acordamos de Él. Amén. Por eso el salmista David dice en el Salmo 105:4: buscar al Señor Jesús y su poder, y buscar siempre su rostro. Amén. Amén. Buscar el rostro de Dios continuamente, ve. La búsqueda del rostro de Dios no es otra cosa que la búsqueda de la presencia de Dios. Nuestra creación de criatura tiene que ocultar el carácter del Creador. Y nuestros deseos tienden a ocultar o opacar los deseos del Creador. Por cuanto están buscando el rostro de Dios. Lo que está tratando de hacer, bendito es el Señor. No permitir aquellos deseos carnales, humanos caídos, puedan ocultar o empañar los deseos que el Creador ha puesto en nosotros. Desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo. El deseo del Señor es ser nuestro compañero. Amén. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, Amén. dice el Señor. Amén. Y lo que a nosotros nos debe de dar la tranquilidad no es ni siquiera la oración. Es el sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Antes o después de la oración. Bendito es el Señor. Amén. Nuestra búsqueda, bendito es el Señor, no debe ser la solución de un problema en medio de una pandemia, sino en la búsqueda de aquel que controla las pandemias. Amén. Bendito es el Señor. El mayor problema del hombre no es ni siquiera las pandemias, ve, sino de la presencia de otro mal denominado incredulidad, que lleva a la condenación a infinidad de personas. Es un problema mucho mayor, no solamente en términos de números, sino en términos de eternidad. Amén. Amén. Este coronavirus no va a durar para siempre. No importa cuánto dure, ve, Él se tendrá que ir. Por eso el salmista David dice en el Salmo 105, buscar al Señor Jesús y su poder y buscar siempre su rostro. Amén. El Señor Jesús quiere ser nuestro compañero en cada experiencia de la vida. Amén. Él quiere que lo conozcamos de principio a fin. Por eso que Él dice en Crónicas 7, vuelvan de sus malos caminos. Enderecen sus caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Cuando nosotros revisamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro comportamiento ante los hermanos y aún contra nuestra propia familia, hay cosas que están verdaderamente asentadas en el trono del corazón. Amén. Nuestra oración, entonces revisamos la palabra. En el Antiguo Testamento, al revisar la palabra de Dios, los profetas de Dios, ellos instaban a regresar al camino de Dios.
Bueno, usted podría decir, bueno, no estamos en ese tiempo. Bueno, pero estamos aquí en el Nuevo Testamento, en esta nueva etapa, en el Nuevo Testamento. Usted lo encuentra en Pablo, que nos dice que nos desvistamos de ese viejo hombre, de esa vieja armadura, ¿ve? De esa vestidura, y que nos vistamos de nuevo, un nuevo hombre, ¿ve? Pablo lo dice también en Corintios, salí de en medio de ellos. Amén. ¿De qué? De la cultura pagana, de la cultura pecaminosa, en medio del cual ellos se encontraban. Y nos encontramos también en la segunda epístola de Santiago. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ve, el llamado es el mismo, el llamado es continuo, bendito es el Señor. Usted se encuentra también a Pablo diciendo a los Gálatas, no abandonen el verdadero evangelio, no hay otro evangelio, este es el único evangelio, hermanos, amén. El mismo Juan escribe allá a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Y él dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, regresa. Amén. Juan escribe también en la iglesia de la Odisea y le dice, no confíes en tu riqueza. Tú crees que eres rica, pero en realidad eres más miserable y pobre. Amén. Amén. Aún Pedro escribiendo, bendito es el Señor, aquellos que han sido esparcidos, a que permanezcan y se mantengan fieles en medio de la prueba que ha venido sobre ellos. Y escribe una segunda carta, exhortándolos a que no crean a esos falsos maestros. Judas es la misma cosa, amén. Y entonces usted puede ver una y otra vez ese continuo llamado de regresar al arrepentimiento, de buscar a Dios, de humillarnos y de buscar el rostro del Señor, amén. Si la iglesia de Dios se humillara y buscara el rostro de Dios y orara y se volviera de sus malos caminos, bueno, alguien pudiera decir, tenemos la garantía de que la tierra será sanada. Bueno, no tenemos que recordar eso, bendito es el Señor, porque eso fue específico para la nación de Israel, pero si Dios lo puso ahí, es porque también es para nosotros, amén. Amén. No tenemos la garantía, pero si nosotros queremos ver la mano de Dios sobre nosotros, no hay duda que no hay otra forma de hacerlo, sino que no sea llevando la misma fórmula, amén. La Biblia nos afirma, vamos a tener 4 principios. Primero, si se humilla mi pueblo, ¿y qué dice Dios? Que si no lo hago, Dios se opone a ti. Amén. Segundo, ora. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en Santiago? No tienes porque no pides. No tenéis porque no oras, ve. Eso es una grave deficiencia en el pueblo de Dios. O sea que si no oras, no vas a tener lo que estás pidiendo. ¿Y qué más dice el texto? Que yo debo buscar su rostro. Santiago me dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, amén. Y luego dice, vuelvan de sus malos caminos, arrepiéntanse, enderecen su camino. Eso es arrepentimiento, ¿ven? Pero también lo dice en el libro de los Hechos. Arrepentíos y convertidos para que tiempos de refrigerio venga a vosotros. ¿Tú quieres tiempos de refrigerio? Bendito es el Señor. Tienes que arrepentirte, bendito es Él. Y si ya estás arrepentido, amén, convertirte, amén. Pero si ya estás convertido, pues entonces arrepentirte. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Por eso segunda Crónicas dice, esparcidos por todo el mundo el Nuevo Testamento con esos 4 principios, como una fórmula de buscar el favor de Dios y de tomar a Dios por su palabra. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanitos. Bendito es el Señor Jesús. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Amén. No se le olvide el nombre de este bonito mensaje. El pueblo de Dios en tiempos de pandemia. Amén. Yo creo que muy pronto ya nos podremos estar reuniendo. Bendito es el Señor. Padre bendito y misericordioso, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Amén. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Padre. Y Amén. tu bendita palabra, Señor, es para vivirla, no solamente para leerla, Padre, sino para ponerla por obra, Padre bendito. Amén. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Ayuda y bendiga a todos mis hermanos, bendito Dios. Amén. Estamos tan agradecidos, Padre, de que nos ha guardado de esta pandemia, Señor.
y de tantas enfermedades que hay corriendo por todo el mundo, Padre bendito. Muchas gracias, Padre de Santo. Muchas gracias, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, el Cristo. Bendiga también, por favor, Padre, a mis hermanos. Me dio mucho gusto haber estado ahí en Campeche, bendito Dios, y poder saludar a alguno de ellos, a mi hermana Sarita y a mi hermano Víctor, Padre. A mi hermano Israel, a Víctor Junior, Padre. A su familia, a sus niños. Cuídelos y bendígalos, Padre. A mi hermano Manuelito, Padre, y a mi hermana Sonia, Padre bendito. También sígalos bendiciendo, bendito Dios. A mi hermano Marcos, Padre, a mi hermana Mari y a los niños, Padre bendito. Amén. Cuídelos y sígalos bendiciendo, Padre Santo. A mi hermano Israel, Señor. A mi hermana Rubí, Padre bendito. Y a las niñas, Padre, y al niño. Bendígalos, bendito Padre Celestial. A mi hermano Alfredo, Padre, no hubo oportunidad de verlo, pero yo sé que tú lo vas a guardar y a cuidar, Padre Santo. Amén. Y Padre bendito también, por favor, a mis hermanos médicos, bendito Dios. A mi hermano José Luis y a la hermana Bere, Padre. Cuídelos, bendito Dios. Bendiga también a doña Lupita, Padre, que está ahí echándole la mano, Padre. Ya necesita a mi Padre. Síguelo protegiendo, Padre bendito, de este microbio, Padre, que no se ve, Padre bendito. Amén. Pero que es Este mortal, virus, Padre, virus. Padre bendito, bendiga Sí, también, por favor, a mi hermana Luli, bendito Dios, y a mi yerno Iván, Padre, que nos ayudan, bendito Padre Celestial, con la edición de este material para que pueda llegar al hogar de cada uno de mis hermanos, Padre. Amén. A mi hija Norita, Padre, y a Luis Eduardo, Padre. Cuídelos, Padre Santo. Amén. Cuida a todos los hijos de mis hermanos, a sus nietecitos y aún a sus familiares, Padre bendito. Y a Amén. toda aquella persona, Padre, que en estos momentos, Señor, le llegue la palabra, que llegue el arrepentimiento, Padre bendito, y puedan venir a alabar y a glorificar tu santo y bendito nombre. Bendito Amén, Padre. precioso. Muchas gracias, bendito Padre Celestial. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre. También te pedimos, Padre bendito, que tú bendigas, Señor, esas ofrendas que han recogido mis hermanos en cada uno de sus hogares, Padre. Amén. Muchas gracias por aquellos que tuvieron la oportunidad de dármelo, Señor, y de entregarme sus diezmitos. Sígalos bendiciendo. Aquellos que no pudieron, Padre, que los sigan guardando, Padre, para aquel día en que no podamos ir, Padre. Muchas gracias, Señor, y bendiga esos corazones bondadosos, Padre. Amén. Te lo pedimos humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. También bendiga a un servidor y bendiga mi ayuda idónea, Padre, la que me Amén. ayuda, Señor, en estas cosas de la grabación y en cosas también, Señor, de tu bendita palabra. Muchas gracias, Amén, Padre. precioso Rey. Sea para ti toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios me Que los Dios bendiga les a todos. bendiga, que Dios les bendiga a todos, Amén, amén. preciosos. Amén, amén.